Betania, un pequeño lugar en el mapa, pero un punto inmenso en la historia del corazón humano. Allí, entre lágrimas y silencios, una familia enfrentaba lo que todos conocemos, el peso del dolor. María, Marta y la ausencia de Lázaro. El duelo había llenado la casa. La esperanza parecía haberse marchado. Y entonces Jesús llegó, no para evitar el dolor, sino para caminar dentro de él, para mostrar que la fe no se niega, sino que ilumina, que la esperanza no borra el duelo, lo transforma. En Betania Jesús nos enseñó que el amor no termina con la pérdida, que el dolor no tiene la última palabra y que incluso cuando todo parece muerto, Él todavía puede decir: Lázaro, ven fuera. Hoy te invitamos a entrar a Betania, a mirar tu propia historia con nuevos ojos, a descubrir cómo, aún en lo más oscuro, la esperanza sigue respirando, porque donde Jesús llega, la vida vuelve a levantarse. Qué bueno que estamos nuevamente juntos en torno de la mesa para estudiar la palabra de Dios y más específicamente el Padre Nuestro. Y aún más específicamente este cuarto día que hemos titulado El Padre te enseña a orar. Y la pregunta, ¿qué crees que necesitas cambiar en tus oraciones al Padre? Mira este texto hermoso de la Biblia. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Salmo 27, 8. Jesús te invita a orar antes de que tú lo invoques, antes de que te des cuenta de tu necesidad de Él, antes de que te abrume el dolor, la tristeza o incluso antes de que tu pecho se hinche de alegría por haber recibido una buena noticia. Antes de que busques ayuda o antes de que quieras expresar gratitud y alabanza, Jesús ya te invita a acudir a Él. Antes que todo, el Padre te busca a ti, porque te amó antes de que tú lo amaras, dice Juan, primera de Juan 4, 19. Escribe acerca de los momentos en los que fuiste consciente de que Jesús ya estaba a tu lado antes de que lo invocaras. Cuando escribas, trata de sentir, trata de escucharte, trata de oír lo que te dice el corazón. ¿Qué sientes al percibir que Dios ya estaba antes que lo invocaras? Antes de que existieras, el Padre te eligió, dice Pablo en Efesios 1:4. Por esta razón tú eres quien eres, porque Él te adoptó, dice Romanos 8:15. Tu identidad de hijo de Dios no está determinada por la biología, ya lo dijimos. Que tu identidad te la concede el Padre Celestial. Este vínculo celestial le da sentido a tu oración. Y al enseñarnos a orar, Jesús delinea la hoja de ruta de nuestra salvación. A través de la oración de Jesús conocemos al Padre y consecuentemente los principios que nos conducen a la verdad de la vida. ¿Qué siente tu corazón herido o confundido cuando te abres en oración a tu Padre Celestial? Él es tu principio de vida. Tanto el Corán como la Torá nos enseñan cómo vivir. Ambos libros sagrados están llenos de orientaciones y guías de cómo vivir una vida recta. Pero Jesús no solo nos enseña cómo vivir, sino que nos da el poder para vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. Jesús no solo es el camino por el que debemos andar, también es el caminante
que nos toma de la mano, nos acompaña mientras caminamos. Él conoce el camino de regreso al Padre. Todas las religiones te dan un mapa y te dicen, camina por aquí y al final del camino te encontrarás con esto o aquello. Pero mediante la oración Jesús se convierte en tu compañero y en tu guía de viaje. ¿Qué deseas decir a tu guía en oración? Ahora vamos al momento de meditación y oración y busquemos Lucas capítulo 11, versículo 1. Allí leemos: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Recuerda qué circunstancias de tu vida te llevaron a orar intensamente el Padre Nuestro. La aplicación, seguir el modelo de la plegaria de Jesús, te abre al sentido profundo del acto de orar. Tu decisión, me entrego a Él para orar como Jesús lo hacía. Repite conmigo: Padre, dale a... Pon allí ese nombre que el Espíritu Santo te inspira. Dale a el gozo de experimentar el poder de la oración. Que Dios te bendiga. Betania, un pequeño lugar en el mapa, pero un punto inmenso en la historia del corazón humano. Allí, entre lágrimas y silencios, una familia enfrentaba lo que todos conocemos: el peso del dolor, María, Marta y la ausencia de Lázaro. El duelo había llenado la casa. La esperanza parecía haberse marchado. Y entonces Jesús llegó, no para evitar el dolor, sino para caminar dentro de él, para mostrar que la fe no se niega, sino que ilumina, que la esperanza no borra el duelo, lo transforma. En Betania, Jesús nos enseñó que el amor no termina con la pérdida, que el dolor no tiene la última palabra y que incluso cuando todo parece muerto, Él todavía puede decir: Lázaro, ven fuera. Hoy te invitamos a entrar a Betania, a mirar tu propia historia con nuevos ojos, a descubrir cómo, aún en lo más oscuro, la esperanza sigue respirando, porque donde Jesús llega, la vida vuelve a levantarse. Muy bien, continuamos con nuestro viaje espiritual a través de nuevos escenarios. Sí, son nuevos, aunque hayamos escuchado hablar muchas veces del río Jordán, del monte Tabor, de Betania, del aposento alto Jerusalén, el Gólgota, Emaús. Son nuevos porque en este recorrido lo estamos viendo y visitando a través de las emociones de Jesús, escenificadas en sus oraciones, y nos estamos deteniendo en lugares nuevos, en escenarios emocionales de Jesús que son nuevos también para nosotros, porque esta es una propuesta nueva de conocer a Jesús desde sus pasiones, sus emociones, sus sufrimientos, su herida.
Y también son nuevas las oraciones vistas desde este lugar. Ahora estamos en Betania y esta reflexión está basada en San Juan capítulo 11, en la resurrección de Lázaro. Todos hemos enfrentado en algún momento pérdidas. Todos hemos enfrentado pérdidas. Algunas visibles, otras invisibles, algunas recientes, otras tan antiguas que ya parecieran olvidadas, pero que aún duelen a nuestro corazón. El duelo no es solo por la muerte de un ser querido. También se llora una relación rota y duelo cuando se rompe una relación afectiva, cuando se rompe un matrimonio, un vínculo conyugal, cuando se rompe una familia. También duele un sueño no cumplido, una etapa de la vida que terminó. Duele también jubilarse, una parte de nosotros que ya no volverá. Juan 11 nos lleva al corazón del duelo a través de una de las escenas más humanas y reveladoras del Evangelio. Se trata de la muerte de Lázaro, el amigo de Jesús, el hermano de Marta y María. Allí vemos llorar a Jesús, vemos guardar silencio, confrontar el dolor, declarar vida y finalmente traer resurrección. Por eso es importante detenernos en esta estación. Cada paso que da Jesús es una guía para nuestro propio proceso de sanidad. Jesús no evade el sufrimiento. Lo hemos estado viendo y lo hemos estado viendo sufrir en el Monte Tabor. También lo hemos estado viendo sufrir en el desierto. Y Jesús en ningún momento evadió el sufrimiento. Y lo atraviesa con nosotros, porque Él no lo evadió. Él nos da fuerza para que nosotros no huyamos, no lo evadamos. Y en ese caminar, Jesús transforma las lágrimas en una esperanza viva. Por eso he titulado este módulo Del duelo a la esperanza. Y este escenario de Betania nos conducirá por un proceso espiritual de 5 pasos, como todos los otros escenarios que hemos estado viendo. Pasos que no niegan el dolor, pero tampoco nos dejan atrapados en él. Aprenderemos que la sanidad no comienza cuando todo se resuelve, sino cuando descubres que Jesús está presente e incluso en tu quebranto, y particularmente en tu quebranto. Desde el llanto hasta la tumba vacía, este recorrido nos ayudará a redescubrir la vida después de la pérdida. Porque hay vida después de la pérdida, después de la ruptura, después del quebranto, después de la separación. Por eso recorreremos 5 pasos en este escenario y en esta transformación interior que está siendo propuesta a partir del análisis de la oración de Jesús en Betania. En primer lugar, asume tu dolor. Reconoce que llorar no es debilidad, sino que es el lenguaje sagrado del alma. Jesús también lloró y con sus lágrimas Jesús valida tus propias lágrimas. Este es el punto inicial de toda sanidad. Asumir nuestro dolor. Reconocer que llorar no es debilidad, aunque seas hombre. Aunque te hayan enseñado que los hombres no lloran, llora. Porque tus lágrimas son el lenguaje sagrado de tu corazón, de tu alma. Jesús lloró y lloró para darnos ejemplo de cómo enfrentar también el dolor con realismo, no evadiéndonos ni reprimiéndolo. Confronta en silencio divino, así como Marta y María tuvieron que confrontar el silencio de Jesús, que demoró en llegar hasta Betania, y creyeron que Jesús era un médico, que podía llegar a sanar, un sanador, un gran sanador, el gran médico que podía llegar a sanar a su hermano que estaba enfermo.
no lo habían visto como el Mesías y mucho menos lo habían visto como la resurrección y la vida, así como se les revela a Marta en San Juan, capítulo 11, versículo 25. Por lo tanto, si tú quieres un significado a tu dolor, atrévete a decirle a Dios lo que no entiendes. Confronta el silencio de Dios, moléstalo, sin miedo a parecer débil delante de Dios. Dios te conoce, Dios conoce tu corazón y conoce el mío. La fe madura se atreve a preguntar. Si hay textos que a mí me emocionan, son los textos precisamente de Job. Cuando Job pregunta, cuando indaga, cuando incluso se enoja con el Señor. Lo mismo David en los salmos, esos salmos de prevaricación, esos salmos de quejas, esos salmos donde se derrama la auténtica alma, el corazón sincero, que es lo que más aprecia el Señor. En tercer lugar, afirma la identidad de Cristo en medio del duelo. Asumiste tu dolor, lloras, confrontas el silencio divino, te atreves a decirle a Dios lo que sientes. Ahora se produce una catarsis en tu corazón y esa catarsis se produce por el sanamiento de Cristo. Cristo está obrando sanamiento en tu alma. ¿Por qué? Porque tú afirmaste tu identidad en Él, en medio del dolor, lo buscaste. Te compadeciste de Él en su dolor y Jesús hoy se compadece de ti en tu dolor, como dice el apóstol San Pablo. A menos que nos compadezcamos, que sintamos el dolor de Jesús, no veremos su gloria. Tú te compadeciste del dolor de Jesús. Él se compadeció de tu dolor. Y en el dolor y en la herida se une el poder divino con la necesidad humana. Por lo tanto, afirma la identidad de Cristo en medio del duelo. Deja de buscar explicaciones y aférrate a una persona, a Jesús, que es la resurrección y la vida. Ábrete al milagro. Jesús le pide a los que estaban allí que sacaran la piedra para que se produjera finalmente el milagro. Y sacaron la piedra. Y el llamado de Jesús tuvo una respuesta. Lázaro se puso de pie y salió caminando. Quita la piedra de tu dolor. Al exponerte al proceso de sanidad y permitir que Jesús entre y sane tu herida, estás quitando la piedra que obstaculiza el poder divino en tu corazón, en tu alma, en tu vida y en tu cuerpo. Quitar la piedra significa abrirte al milagro de Cristo. Quitar la piedra significa ser valiente, aceptar con fe que Él tiene poder para sanarte y aceptar esa sanidad. Porque tu tentación va a ser autojustificar tu estilo de vida a partir de que tú no permites que Cristo te sane, no permites que te perdone, ni tú te perdonas, no rompes con el pasado, estás acostumbrado a andar por esa huella. Te resulta mejor caminar por en medio de tu propio dolor que abrirte al milagro y empezar de nuevo. Asumir la responsabilidad de tu vida, ser verdaderamente libre. Y si hay algo que precisamente nos produce miedo, es la libertad. El tener que ser libres. El no tener ya excusas de decir, me pasó esto por papá, por mamá, por esta circunstancia o por aquella. Me pasó esto porque yo fui inocente y víctima de la justicia ajena y de la injusticia humana. Deja de
pedir explicaciones, deja de dar excusas, solamente aférrate a la persona de Cristo y sé valiente. Ábrete al milagro de la sanación y asume con responsabilidad tu destino. No le eches la culpa a nada ni nadie. No te quejes. No te quejes. Simplemente agradece. Y finalmente, renace con una esperanza activa. La sanidad comienza asumiendo el dolor, confrontando el silencio de Dios y confrontándolo en oración con Él, afirmando la identidad de Cristo en medio del duelo, sabiendo que Cristo es el que te sana. Aceptar ese milagro, romper con las cadenas que te tienen atado a las circunstancias, a las excusas, a las explicaciones de tu propia alma, que lo único que hacen es repetir tu propia neurosis y tu propia locura. No, liberarte, ser responsable y libre, renacer a una esperanza activa. Esa es la etapa final. Cuando escuchas el llamado a salir de la cueva, no solamente a quitar la piedra, sino también a salir de la cueva, caminar hacia la vida y volver a la vida con un propósito. Porque todo sanamiento tiene este único propósito, que encuentres el sentido de tu existencia. Por lo tanto, en San Juan capítulo 11, versículo 35, encontramos el texto más breve de la Escritura. Seguramente el más corto del Evangelio y a su vez el más profundo. Jesús lloró. Jesús no se apresuró a darle una solución inmediata al dolor de Marta y María. No respondió con una enseñanza. No ocultó su emoción. No disimuló su debilidad. No reprimió su sensibilidad. Lloró. El Hijo de Dios, frente al dolor de la muerte de Lázaro, se quebró. Y aún sabiendo que iba a resucitarlo, porque Jesús sabía que el Padre siempre lo escucha, eso fue lo que le dijo al propio Padre en el escenario de Betania, Jesús en ningún momento invalidó su propio duelo. Lloró con los que lloran, para consolar a los que lloran. Por lo tanto, en un mundo que suele apresurarse a superar las pérdidas, hoy estás casado, mañana te divorcias y al rato ya consigues otra mujer u otro hombre. Y parece que todo es muy rápido y así de rápido es de superficial y así de superficial es la angustia que produce profundamente. Así de superficial son las decisiones que se toman que generan una angustia profunda. La angustia no es superficial. En un mundo que suele apresurarse a superar las pérdidas, andar a altas velocidades, a vivir superficialmente, livianamente, lo que hace es generar un río interior de turbulencia, toxicidad, angustia y amargura, sencillamente porque no se enfrentó a la realidad. Pero Jesús promete sanarte. Jesús nos enseña algo radical. El llanto no es debilidad, es el lenguaje sagrado del alma. Y en tus lágrimas encontramos validación divina en nuestras propias lágrimas. En las lágrimas de Jesús encontramos validación divina a nuestras propias lágrimas. Él no nos apura. Él va con nosotros, va a nuestro tiempo y a nuestro ritmo. Él se detiene, no por impotencia, sino por amor a los que estaban allí. No quería montar un espectáculo. No le interesaba. Jesús nunca le interesó el show. Él lo que quería era que se manifestara la gloria de Dios. Y es el comienzo del consuelo. No cuando todo se resuelve, sino cuando descubrimos que no estamos solos en nuestro quebranto. Porque el poder de Cristo se manifestó en la presencia de Marta y María,
y en la vida de Lázaro, obviamente, pero especialmente en la presencia de estos testigos de la muerte de Lázaro, los hermanos, las hermanas de Lázaro, y de los que estaban allí en Betania en ocasión de la resurrección de Lázaro. Allí Jesús, en forma aparentemente sencilla y humilde, no aparentemente sencilla, en forma modesta, de un modo humilde, distinto a los showmans, a los que montan espectáculos con la palabra de Dios. Le dice al Padre: yo sé que tú siempre me escuchas, pero no te pido por mí, sino por estos para que vean tu gloria. Y Jesús no esperó. Cuando llegó el momento lo hizo y no defraudó, porque Jesús nunca nos defrauda. Jesús no espera que estemos fuertes para encontrarnos. Se acerca justo cuando no lo estamos, así como no lo estaban ni Marta, ni María, ni los deudos que lloraban la partida de este muchacho. Y en su llanto, en nuestro dolor, encontramos en el llanto de Jesús nuestra propia dignidad humana. Hay una voz del alma, hay preguntas que surgen en el escenario de Betania. Son tres. ¿Qué pérdida todavía no has llorado de verdad porque sentías que debías ser fuerte? ¿Qué emociones has reprimido por miedo a que otros te juzgaran como una persona débil? ¿Cómo reaccionaste ante tu propio dolor? ¿Lo ocultaste y lo negaste? ¿Lo abrazaste? ¿Aprendiste? ¿Aprendiste a ser tú misma? ¿A ser tú mismo? ¿Aprendiste a agradecer? ¿Aprendiste a no echarle la culpa a nadie? ¿Aprendiste a no quejarte? ¿Aprendiste a ser feliz? Esto es lo que nos enseña el escenario de Betania. Hay una acción transformadora que siempre recordamos. Acción, algo que debemos hacer además de la oración. Escribe una carta a la persona o a la situación que perdiste. Escríbele una carta, aunque se haya muerto. Escríbele a esa persona, a esa memoria que tú tienes de esa persona. Escríbele una carta. Déjala reposar y luego léela, para que te confronte con tus propias emociones. Permítete ser honesto y honesta. Expresa lo que no dijiste en la vida de esa persona. Lo que te dolió, lo que aún no comprendes. Dilo todo. Escribe. Busca un espacio seguro para llorar. Sin explicación, sin interrupciones. Llora. No por drama, sino buscando sanidad. Comparte tu dolor con alguien de confianza. Habla con un amigo, habla con un pastor, habla con un médico, con un psiquiatra, con un psicólogo, con el que fuere. Pero comparte, incluso con un desconocido. A veces el Señor nos hace cruzar con personas que son absolutamente desconocidas y que parecieran que nos conocieran desde siempre. El consuelo no llega por palabras mágicas, sino por la presencia compartida. No te tragues tu propio dolor, compártelo. Porque en la medida en que lo compartas, vas a sentir alivio. El Señor no te está llamando a que te lo guardes, te está llamando a que lo compartas. Jesús siempre compartió su dolor, siempre pidió que intercedieran por él, a los discípulos. En el monte Tabor, luego lo vamos a ver en el Getsemaní. Estoy triste,
declaró sus debilidades. Y con eso nos enseñó el camino de la sanidad. Hace esta declaración de fe. Mis lágrimas no son señal de debilidad, son el lenguaje sagrado de mi alma que Jesús también entiende. Y entonces termina conmigo en esta noche o en esta tarde o en este momento en que estás mirando este video con estas palabras. Señor, gracias por tus lágrimas. Gracias porque no te avergonzaste de llorar. Hoy necesito recordar que tú también sentiste el dolor de la pérdida y no lo ignoraste. Yo también he perdido y a veces no me permito sentir. No quiero sufrir. Ayúdame a dejar de esconder mi llanto y a llorar contigo. Que mis lágrimas no sean señal de derrota, sino el comienzo de mi propia sanidad. En el nombre de Cristo, amén. Que Dios te bendiga. Agradecemos al doctor Ricardo Bentancur esta hermosa reflexión y también queremos saludar a los amigos que se han estado reportando esta noche, a Rosario Hurtado que dice feliz y bendecida noche. Gracias por estarnos acompañando en estas reflexiones del doctor Ricardo Bentancur. También Esther González dice feliz noche, queridos hermanos. Y nuestro hermano Sixto Gauna dice, excelente noche, hermanos. Y gracias a todas las personas que nos han estado acompañando en las diferentes plataformas esta noche. Y estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios por la presencia del doctor Ricardo Bentancur. Que el Dios que lloró en Betania contigo también camine hoy a tu lado, transformando cada duelo en un paso hacia la esperanza. Que su paz te abrace y que su voz te recuerde que, aunque en lo imposible, Él sigue teniendo la última palabra. Muy buenas noches, que el Señor te bendiga, te guarde y te acompañe. Te esperamos el próximo miércoles con una edición más de este programa que estamos teniendo con el doctor Ricardo Bentancur. Buenas noches.